Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de La City por Dentro en Mercado por Expertos. Hoy tenemos a un especialista en economía, quien todos lo conocen y es un amigo, que es Ignacio Liberadol, periodista de Bloomberg y economista. Así que le doy la bienvenida. ¿Cómo Hola Nacho, estás? gracias por venir. No, sé gracias. que estás atareadísimo, pero bueno, te agradezco mucho el acompañarme en este momento. Gracias a vos, Gustavo. Bueno, muchísimas gracias. Estamos en una etapa de grandes decisiones, llamémoslo así, y con una semana clave en la cual el dólar y esta variante del acto eleccionario que estaba de por medio, ¿qué puede pasar en la economía post-paso? ¿Cómo lo ves? Lo que se va a estar mirando muy atentamente, obviamente, va a ser la reacción del lunes con los resultados ya puestos. Creo que hay un consenso ahora en el mercado de cómo reaccionarían acciones y bonos, que obviamente se moverían con algo de optimismo y hasta euforia en el caso de que Juntos por el Cambio logre una victoria que lo acerque al 40% de los votos, o por lo menos con un margen de diferencia sobre el peronismo de 5 puntos porcentuales. Entre 5 y hasta 10 puntos porcentuales, el mercado reaccionaría bien. Independientemente de quién sea el candidato de la oposición que pueda llegar a estar en condiciones. Exactamente, porque eso aumentaría prácticamente, le daría una alta probabilidad a Juntos por el Cambio de imponerse en octubre. El tema, hay más dudas en este mismo escenario de cómo reaccionaría el tipo de cambio, porque si bien lo lógico sería esperar que se va a calmar un poco por el cambio de expectativas, también hay algunas dudas de si este escenario, incluso optimista, no aceleraría las cosas y no llevaría, en un contexto de mayor debilidad al gobierno, a ajustar el tipo de cambio oficial y a poner de esta manera el tipo de cambio de equilibrio en el que convergería el tipo de cambio, digamos, los dos tipos de cambio, el paralelo y el oficial, en un levantamiento del cepo de un nuevo gobierno. Si este efecto, esta sube en el tipo de cambio oficial, no puede llegar a poner el piso mucho más arriba, con lo cual hay que ver el efecto que puede llegar a verse en los dólares paralelos, ¿no? O sea, no necesariamente deberíamos esperar al dólar paralelo cayendo el lunes. Depende, obviamente, de cuáles sean las necesidades del gobierno de corregir el tipo de cambio oficial rápidamente o no. Sí, que de hecho en esta última semana hubo una corrección un poco más constructiva en cuanto a la evolución y un poco más acerca a los valores que estaban superando lo habitual del corrimiento del tipo de cambio, ¿no? Exactamente. ¿Por qué? Porque está justamente el Fondo Monetario Internacional pidiéndole que haga un ajuste mayor. Se sabe que después de las elecciones van a tener un poco más de margen para hacerlo, con lo cual ya en la mesa de negociaciones del Fondo Monetario Internacional, en el caso de que se imponga la oposición, habría 3 sentados y 2 de esos 3 estarían inclinándose por un ajuste del tipo de cambio oficial, por una devaluación. Claro, eso implicaría una diferencia mayor. Esa es una alternativa. Esperábamos un nivel de inflación, ya que lo víamos en la evolución más controlada. Parecería que en agosto la tasa o la inflación proyectada sería un poco más fuerte de lo que realmente debería estar calmándose, o por lo menos estar en valores de 7, un poco menos. Y vemos que en agosto pegaría un salto un poquito más alto, ¿sí? Exacto. Ajustes varios. Ajustes varios y también efecto del tipo de cambio paralelo, ¿no? Que tiene cada vez una mayor incidencia sobre la economía y todavía eso no se sabe hasta qué punto irá, con lo cual tampoco se puede medir cuál va a ser el efecto, ¿no? La magnitud del efecto en los precios en agosto. Se está esperando, sí, que la inflación de julio cierre más en torno al 7%, con una recuperación más modesta, pero que en agosto pueda llegar a haber más presión. Claro, algún residual que quede de julio podría estar implicando un poquito más. Sí, y en agosto ya se está esperando más cerca de 8 quizá, y ya la inflación también acelerándose a niveles de 140% hasta fin de año, ¿no? Bien, sí, exacto. Eso probablemente sea el valor anualizado. Con respecto al pago de intereses del LELIQ y la deuda con China, el Banco Central ¿crees que se va a ir a precios también ese pago por lo menos de deuda que se tiene que hacer frente? Lo que está claro es que
el pago de los intereses de las LELIQ son un mecanismo, un canal a través del cual el Banco Central se ve forzado a emitir pesos y obviamente la emisión de pesos es el principal factor detrás de la inflación en este momento y no se espera, digamos, que las tasas de interés vayan a bajar en el corto plazo, sobre todo en la medida en que vayas viendo presiones en el tipo de cambio y en la inflación. Habría que ver con el swap de China. Yo entiendo que ahora hay una desaceleración, ¿no?, del uso de los yuanes. Sí. El primer tramo se aplicó y prácticamente dominó todo el mercado cambiario, o buena parte del mercado cambiario, perdón, en los últimos meses, pero ya el segundo tramo no está garantizado que se esté activando, con lo cual yo creo que el uso de los yuanes puede llegar a ir perdiendo algo de ponderación en el mercado cambiario, ¿no? Sí, mismo que tampoco tenés un punto de referencia de valores, ¿no? Porque tampoco está en conocimiento masivo de lo que es el costeo que tiene los yuanes con respecto a la decisión de poder utilizar otra moneda. Sí. Y esta es una variante que también la dejamos ahí con una incógnita de cuál es la variante que en este momento se está analizando para este tipo de préstamo. Exactamente. Es muy probable que esa alternativa suceda. Sí. Eso es un poco... bueno, nada, parecería que el tema del Fondo Monetario también, que parecería una alternativa de solución, tampoco la estás viendo en este momento totalmente cerrada y bueno, eso nos lleva a que estemos analizando algunas perspectivas de que todavía no se pudo resolver esos puntos económicos, ¿no? Bueno, es que justamente, por ejemplo, el lunes va a haber quizá un nuevo interlocutor, ¿no? Para el Fondo Monetario. O sea, habría que ver quién se va a sentar a la mesa de las negociaciones, si el acuerdo se va a ajustar de acuerdo a lo que vayan también definiendo los candidatos presidenciables y si el fondo va a terminar resolviendo el desembolso, ¿no? Eso también es muy importante para los próximos vencimientos, porque en el caso de que no lleguen, entonces habría más nerviosismo y sería más difícil para el gobierno calmar el mercado. Seguro, seguro. Y bueno, esta alternativa también implicaría que la evolución de las reservas no se ve incrementadas y esto provocaría como que se endurecería el cepo. ¿Puede ser una alternativa? ¿O estaríamos en búsqueda de alguna otra solución que crees que el gobierno estaría tratando de achicar alguna condición económica para el cepo? Sí, yo creo que no hay ninguna señal de que se vaya a flexibilizar el cepo en este contexto, porque quizá sí se vería más inclinado el gobierno a una devaluación, pero esta devaluación va a ser parcial, o sea, solamente para lograr la supervivencia hasta el final del mandato, pero van a necesitar mantener o incrementar las restricciones que hoy tienen. Es lo que estuvimos viendo sobre todo en estas semanas, un cierre muy fuerte sobre las importaciones. O sea, prácticamente ahí hay horas o momentos del mercado en los que se baja la palanca y directamente no se aprueban dólares que ya fueron autorizados, pero que en los bancos no se permite, digamos, que se canalicen la compra de divisas que necesitan los importadores. Sí, exacto. Eso no lo está ayudando para nada a los empresarios, digamos, a la probabilidad de poder seguir produciendo, ¿no? Porque en definitiva el tema de insumos, el tema de materia prima o alguna variante de la necesaria que tienen que tener el que están produciendo para el país, no encuentra esa luz de poder decir que puede contar con los dólares que necesitan y bueno, en estos casos en algunos no se consigue. Sí, lo que termina pasando siempre con el cepo está visto. Primero, que los dos objetivos del cepo son siempre cuidar las reservas y evitar el traslado a precios, ¿no?, de una devaluación. Y al final, en los dos grandes periodos de cepo cambiario que tuviste las dos cosas. O sea, reservas en mínimos históricos e inflación en récord. Sí, o sea, que ninguno de los dos objetivos no sería, se cumple. claro, el objetivo por el cual fue impuesto no estaba cumpliendo la definición. No, por lo menos en periodos largos. Sí, tal cual, tal cual. Y también lo que estás viendo con el cepo es que al final los agentes económicos, el sector productivo, se ve incentivado a demandar por los canales que todavía puede comprar dólares, demandar mucho más dólares de los que necesita, o sea, porque es un privilegio que alguna vez se va a terminar, con lo cual la fuga de divisas a veces, incluso con cepo, es de la misma magnitud que en contextos en los que no tenés el cepo. Claro, ¿no?
O sea, Claro. tampoco cumple esa función de cuidar las reservas. No, no, en ese aspecto, bueno, es un poco contradictorio. Pero Exacto. bueno, son las condiciones y las reglas que tenés en este momento, Sí. como variante. Otro tema sería la aceleración. Se acelerará la devaluación y eso implicaría algún cambio en la tasa o algo por el estilo, como para poder tener algún punto de referencia de inversión. Yo creo que lo que está esperando el mercado, siempre durante todo este año se descontó que iban a tener que devaluar en algún momento, probablemente, digamos, con la nueva administración, pero ahora lo que cambió en las últimas semanas es que el mercado está esperando 2 devaluaciones, ¿no? Una inmediata, parcial, y una más definitiva. Una en el primer correctiva a mes. corto plazo. Exactamente, estaban esperando 20%, según más o menos por el mercado de futuros o también Sí. por las declaraciones que hizo el fondo en algunos reportes. O sea, ese ajuste sería más cercano quizá al 20%, se daría más también entre agosto, la segunda quincena de agosto, o en la ventana entre agosto y octubre, y después una definitiva, sí, mucho más amplia, más cercana al 50%, el primer mes del próximo gobierno. Claro. Nacho, ¿qué te dice la gente? O sea, vos tenés mucho contacto internacional con periodistas, con economistas del exterior, y esa alternativa, ¿qué visión tenés o tienen ellos de Argentina? ¿De qué es lo que nos está pasando o qué es lo que nos pasó siempre? Mira, yo creo que lo principal para destacar de cómo cambió la mirada del mercado de los inversores de afuera con Argentina es que en su momento siempre se supo, digamos, las posibilidades, los recursos que tenía Sí. la Argentina y por eso los inversores confiaron en el final del 2015 hacia un cambio de ciclo con Mauricio Macri, pero pasada esa experiencia, ahora prácticamente nadie se anima a apostar por la Argentina sin ver antes un cambio materializado en los indicadores. De hecho, dentro de los principales referentes de la oposición te dicen, nosotros vamos a tener que mostrar una baja en el superávit para poder volver, una recuperación del superávit Claro. fiscal para volver a los mercados. No alcanza con anunciar un plan creíble. Y esto es un poco el reflejo de la sensación que tienen los inversores extranjeros sobre Argentina. Eso por un lado. Ya para volver a creer van a necesitar evidencias en los indicadores. Y después, por otro lado, por lo que yo veo en la cobertura que hacemos nosotros, la respuesta de nuestros lectores, yo veo que Argentina salió completamente del radar de los inversores internacionales y hoy a veces nos leen como un mercado más exótico, ¿no? Como, eso claro, te iba a como algo decir. que los divierte. Claro. Como quizás yo veía años atrás la lectura que hacían sobre Venezuela o sobre mercados más marginales o más populistas, más intervencionistas, ¿no? O sea, Sí. llama mucho la atención cómo se tienen que comportar los argentinos en este contexto de restricciones cambiarias, de inflación superior al 100%. O sea, todo eso es una novedad para afuera y es lo que genera interés de parte nuestra, lamentablemente, ¿no? Sí, la verdad, eso es una alternativa bastante esperanzadora como para que en el futuro nos vean con algún sentido más racional y que podamos tener alguna alternativa positiva, ¿no? O sea, bueno, eso es un poco. Sí. ¿Crees que también la presión tributaria va a bajar de acuerdo a los comentarios de los postulantes? Yo creo y que como nosotros variantes? estuvimos Porque sacando- tenemos un alto índice de presión tributaria que Sí. eso nos está ahogando a la economía, ¿no? Sí, pero en el corto plazo, yo no escuché sí, del parte quizá de los libertarios, pero no del lado de Larreta y Bullrich. Nosotros publicamos algunas notas sobre los planes de los dos equipos económicos y en ninguno de los casos se están mostrando como una prioridad el bajar impuestos. Casi que te diría que está para una segunda etapa, la baja de las retenciones, o cualquier tipo de impuesto que quizá en el corto plazo podría llegar a generar algún incentivo para el sector privado, no está mencionado, no está sobre la mesa. Hay otras medidas sí que tienen que ver con la baja del gasto, que es quizá, o sea, pueda ser previa a esta baja de impuestos, pero en el corto plazo están buscando un ajuste o una reducción del déficit a través de la baja del gasto público, ¿no? Bien. O sea, va a tener que esperar la baja de los impuestos. Nacho, se nos fue el tiempo, pero Bueno. yo te agradezco muchísimo el que hayas estado conmigo y obviamente vas a volver
y vamos a hablar qué pasa posteriormente a todo esto, como para poder dar un poquito más de claridad, que vos la tenés muchísima, y que los televidentes puedan escucharte como para poder ver cuáles son las alternativas que vienen a futuro. No, bueno, muchas gracias. Siempre es muy interesante hablar con ustedes. Desde ya te agradezco muchísimo estar acá y bueno, estaremos de vuelta. Bueno, gracias. Y a todos ustedes, como decimos siempre, los esperamos la próxima acá en La City por Dentro, en Mercado por Expertos. Chao, gracias. En Sancor Seguros estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros, estamos.